Bien, continuemos. Entonces decía que la segunda forma de valoración y una de las más importantes que me interesa que aprendan es la valoración de impactos cuantitativa. Porque si aplicamos esta forma de valoración en nuestras evaluaciones de impacto ambiental, nos vamos a desmarcar de una gran cantidad de profesionales, porque esto sí no lo enseñan mucho. Y cuesta aprender. Si agarramos cualquiera de los libros que les he dado, un poco cuesta discernir de dónde salen estos valores o cómo los voy a conseguir. Cuando yo he empezado a estudiar o a interesarme por este tema, he encontrado incluso investigaciones donde eh, hacen un proceso de selección a ver de cuál de los métodos es el que se debería realmente aplicar. Y como les he mostrado antes, hay un montón de métodos que, que de diferentes países han sugerido y siempre he visto la misma conclusión, que se deben aplicar métodos cuantitativos, pero concluyen muchos de estos estudios en que, estudios de hace 10 años, ¿no ve? Que la tecnología todavía no está tan evolucionada como para aplicarlo en nuestros países llamados en desarrollo, ¿no ve? Porque requiere un mayor esfuerzo. Si si vemos investigaciones de otros países, no, pues en Europa, en Estados Unidos, ya deben tener unos 20, 30 años de datos acumulados. Entonces, con esos datos ya pueden hacer estadística, proyecciones, etcétera. Pero hoy en día ya eso no puede ser excusa porque tenemos ya cualquier cantidad de software, datos que podemos utilizar. Solo hay que saber cómo emplearlos. Entonces les decía que si queremos hablar de una valoración cuantitativa, la misma palabra lo dice, ¿no? ¿Cuánto? Tenemos que saber medir. Y como sabemos, no todos los impactos se miden en las mismas unidades. Como les decía, un contaminante hídrico en miligramos por litro. La contaminación, el ruido, por ejemplo, en decibeles. El suelo, podemos medirle el pH, ¿no ve? O un área en hectáreas. O la cantidad de especies vegetales, digamos, en una parcela por número de especies o algún dato también van a ser encuestas. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que nos indican que los valores que vamos a necesitar están en variedad de unidades de medición. No todos se miden con la misma escala, digamos. Entonces, ¿qué es lo que propone la metodología? Les decía, la valoración cuantitativa por el método de Battelle-Columbus hace lo siguiente. Ahí dice, como las magnitudes de cada factor no son comparables entre sí debido a que están en diferentes unidades. Entonces el método lo que hace es crear funciones de transformación. Estas funciones hacen corresponder las magnitudes heterogéneas a unidades homogéneas. Entonces con el valor que nosotros vamos a medir del parámetro, nos vamos a ir al eje de las X y este parámetro por lo general va a tener siempre un valor máximo y un valor mínimo, ¿ya? Entonces, ese valor que corresponde a la medición del parámetro lo vamos a proyectar verticalmente y vamos a evaluar en la función de transformación, la cual en el eje de las Y nos va a devolver otro valor, pero ya esta vez estandarizado entre 0 y 1, donde el valor 0 va a representar la calidad ambiental más baja y el valor de 1 representa la calidad ambiental, la mejor calidad ambiental, ¿ya? Entonces, esta es ya una escala homogénea. Entonces, con esta escala homogénea
ya vamos a poder comparar los valores o sumarlos o multiplicarlos o lo que queramos, porque ya van a estar correspondientes. Entonces, estas funciones de transformación pueden tener diversas formas. Pueden tener formas parabólicas, crecientes, decrecientes, pueden ser formas lineales, pueden ser parábolas combinadas o con máximos mínimos intermedios o resultado de alguna correlación, de alguna investigación. Ya entonces eso tiene que quedar claro, que pueden tener distintas formas o pueden ser combinación de formas, pueden ser lineales con parábolas, etcétera. Eso va a depender de, del estudio que se haya hecho para cada función de transformación específica. Luego, a ver, luego, aquí les mostraba cómo es que se crean, digamos, estas funciones de transformación y todo parte siempre de un método o de alguna investigación, ¿ya? Para crear una función, por ejemplo, les ponía aquí, me baso en una guía que existe para evaluar la calidad del agua a través de la determinación de la cantidad de macroinvertebrados bentónicos que exista en el cuerpo de agua. Entonces, si leo el método, me va a decir que, como muchos, tiene un procedimiento en campo de recolección, luego llevado al laboratorio y para realizar el conteo. ¿No ve? Entonces, tiene una planilla donde yo tengo que ir viendo qué especies he encontrado de macroinvertebrados en el agua y les voy dando una numeración. Luego paso a una tablita donde me dice, por la cantidad de macroinvertebrados que encuentre, qué calidad tiene ese cuerpo de agua. Entonces, mientras más especies existan, la calidad va a ser mejor, ¿ya? Y mientras menos especies existan, la calidad va a ser peor, ¿ya? Entonces, esa escala necesito identificar. Esta escala que me diga cuánto es la fase crítica y cuánto es la mejor calidad del ambiente y la peor, ¿ya? En este caso, igual, calidad de cuerpos de agua, igual, por escala de colores y valores obtenidos de la planilla. Entonces, yo esto lo puedo llevar a un Excel y puedo hacer esta correlación. Puedo plotear esos puntos correspondientes a calidad buena y cantidad de macroinvertebrados. Ya entonces, en mi eje de las X va a estar la unidad de medida. En este caso, esa unidad se llama BMWP. Ya, BMWP. Y con ese valor de la sumatoria de esa planilla de macroinvertebrados, voy a rebotar en la función de transformación obtenida de mi correlación, que es medio parabólico más o menos, y voy a poder determinar la calidad ambiental entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces esto luego lo grafico de mejor forma y es así como obtengo una planilla, digo, una gráfica para emplear después esta función de transformación para medir el índice BMWP para Bolivia. Entonces así ya lo he regionalizado solo para nuestro país y he obtenido una función que puedo utilizar para valorar la calidad de un cuerpo de agua. A ver, de esta forma, como ejemplo les ponía, por ejemplo, esta función de transformación para la DQO. La DQO es un parámetro que nos ayuda a ver la contaminación de un cuerpo de agua. ¿Ya? La DQO se mide en miligramos por litro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a campo y tomar muestras del cuerpo de agua. Se le lleva al laboratorio y bajo un procedimiento estandarizado se determina la DQO.
Si yo digo que mi DQO es de 35 miligramos por litro, ya, lo llevo a mi función de transformación, que como les decía, tiene un máximo, un valor máximo. Según la norma y el reglamento en materia de contaminación hídrica, me dice que 60 miligramos por litro es lo máximo tolerable. Entonces, yo he obtenido 35. Entonces, para la DQO, consultando bibliografía, me dice que la función de transformación es lineal, ya lineal decreciente. Entonces, agarro estos 35 que he obtenido y evalúo en la función de transformación y me da, digamos, 0,42. Entonces, esos 0,42 ya son la calidad ambiental de este parámetro. Ya, de esa forma se utiliza. Otro ejemplo, les decía, para el pH. El pH es un valor comprendido entre 0 y 14, donde el valor 7, el neutro, vendría representando la mejor calidad del ambiente y es un valor adimensional, ¿no ve? Entonces fíjense, ahí donde dice 7, justo está el pico que me da el valor de 1, que es la mejor calidad del ambiente. Ahora si me voy hacia la izquierda, de 0 a 7 ya va a ser un cuerpo de agua medio ácido, entonces ya va bajando la calidad. O si es básico, de 7 a 14, entonces ya cuando grafique esto ya igual reduce la calidad. Igual esto ha sido obtenido por correlación. Ahora acá les decía que tenemos que hacer el uso de estos cuadritos, de estas funciones, dos veces en todos los casos, porque tenemos que valorar, porque hacemos una medición. ¿Se acuerdan que decíamos una línea base? Una línea base ambiental, que quiere decir el estado inicial del ambiente antes de la construcción, antes de la AOP. Entonces, viendo la medición en campo, la línea base, el diagnóstico ambiental, vamos a tener un valor de calidad ya en la situación sin el proyecto, por eso dice sin. Entonces, cuando está sin el proyecto o la obra actividad, vamos a tener un valor de calidad, una calidad de fondo o una contaminación de fondo, ya. Eso es lo que vamos a tener, una calidad inicial. Y cuando hagamos la valoración con el proyecto, acuérdense que la evaluación de impacto ambiental es una herramienta de prevención, es decir, que hacemos todas las líneas base, diagnóstico, etcétera, y para dar el veredicto de el proyecto se desarrolla o no, tenemos que decir va a causar estos impactos. Es decir, que no estamos viendo que el impacto se está eh, el impacto se está dando, ¿no ve? Sino tenemos que predecir cuál va a ser ese impacto. Por eso decimos, tenemos que usar modelos de predicción, simulaciones, proyecciones, ver proyectos similares, a ver hasta dónde ese impacto está afectando, etcétera. Entonces tenemos que hacer la valoración con el proyecto también. Si se fijan, la valoración con el proyecto nos va a dar una menor calidad del ambiente, por lo general. Y en el caso de sin el proyecto, nos está dando una buena calidad del ambiente, a no ser que sea al contrario, que con el proyecto tengamos una mejor calidad del ambiente. ¿Esto cuándo puede pasar? Por ejemplo, si tenemos un relleno sanitario que antes era un tiradero de basura, entonces en la situación sin el proyecto teníamos tiradero de basura que genera olores, por ejemplo, malos olores, entonces una calidad baja del ambiente. Y con el proyecto, que ya digamos sea un relleno sanitario, ya se va a gestionar mejor esos residuos y ya va a disminuir la cantidad de olores. Entonces, con el proyecto ya va a tener una mejor calidad. Para eso sirve este cuadrito. Entonces, para las imágenes, decíamos, el dióxido de nitrógeno, un contaminante atmosférico, en la situación sin el proyecto tenemos que ver cuál es, tenemos que hacer la medición
de cuánto va a ser esa contaminación de fondo que vamos a tener por dióxido de nitrógeno. En la situación con el proyecto que vamos a tener que hacer una proyección. Por ejemplo, les decía, utilizando un modelo gaussiano de dispersión del contaminante, ver hasta dónde va a abarcar esa área, ¿ya?, de contaminante. Después, en esta planilla se resumía el método donde tenemos que enumerar todos los impactos, tenemos que colocar la ponderación que les he enseñado a hacer de todos los factores ambientales, la elección de la función de transformación y las unidades de importancia ambiental. A ver, ahorita vamos a ver. Bueno, esto no es un cálculo complejo, es bastante simple, lo pueden pasar en el anterior video. No es complejo y nos permite lograr dos cosas. Uno, valorar el impacto. Vamos a poder dar un juicio también. Vamos a poder decir este impacto es compatible, moderado, notable, crítico o inaceptable. Y vamos a poder decir de todo el proyecto, como ya están en unidades conmensurables, vamos a poder sumarlos. La suma de esto nos va a dar la viabilidad ambiental del proyecto. Vamos a poder decir si es ambientalmente viable, es intermedio o es inviable, ya, en función a la suma que nos den de esa valoración. Ahora sí, pasaremos a los ejemplos. Esto no lo habíamos visto en detalle el anterior. Hagámoslo ahora sí. Vamos a analizar primero así pasito a pasito y luego voy a entrar al software y si quieren incluso a la par vamos a poder utilizar. Entonces, en el ejemplo 1, ¿qué dice? La actividad de movimiento de tierras produce contaminación a la atmósfera por alta generación de polvo, el cual afecta a unas viviendas que se encuentran cerca a una carretera. Entonces me dice la situación, que tengo una carretera de tierra por la cual están transitando vehículos de alto tonelaje, llevando material, no sé, etcétera, que generan polvo. Y tengo unas viviendas que están ahí aledañas, las cuales van a ser afectadas por este impacto. ¿Ya? Esto se ve mucho, ¿no ve? Entonces el polvo va a ir afectando a estas viviendas que están aquí cerca. A los que están más adelante la carretera les va a afectar peor, ¿no ve? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al lugar y medir cuánto va a ser esa contaminación por polvo. Tenemos que medir un indicador de contaminante, ¿cuál sería? PM10, ¿no ve? El PM10, material particulado menor a 10 micras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Les he dicho, hacer una valoración cualitativa. Entonces, evidentemente el impacto es perjudicial en intensidad, ¿ya? Si estoy afectando solo ese punto de donde está la población, digamos, y voy a decir ya es de intensidad baja o mínima, lo que destruye el polvo a la atmósfera. Extensión es puntual porque solo está afectando en área a un punto determinado de todo el largo de la carretera, digamos. Pero es crítico porque está afectando de forma a las personas, ¿no ve? Yo le pongo que es crítico, ¿sí? A criterio. ¿En qué momento se está dando? De forma inmediata, porque en cuanto pasa un vehículo, levanta el polvo y ya se está causando ese impacto inmediatamente. La persistencia yo digo que es fugaz o efímero. En cuanto se levanta el polvo, se sedimenta de nuevo, ¿no ve? Es decir, no se queda ahí por mucho tiempo. La reversibilidad igual a corto plazo. Por procesos naturales, el viento, todo eso lo va a dispersar rápidamente. La sinergia.
Yo puedo decir que es simple, ¿ya? A no ser que que alguien tenga otro criterio que discrepe, pienso que es simple. La acumulación sí puede ser acumulativo, porque un camión que levanta polvo, este va a sedimentar sobre una superficie. Va a pasar otro, va a volver a sedimentar y así va creciendo, ¿no ve? La capa de polvo que se acumula en las superficies, entonces sí puede ser acumulativo. La relación de las causas con los efectos es directo, porque se genera el polvo y afecta directamente al medio aire. La periodicidad va a ser periódico o regularmente intermitente, porque periódicamente yo voy a poder decir cuándo van a pasar esos vehículos, cuándo van a levantar el polvo. En las noches no, por ejemplo, ¿no ve? O en ciertos momentos del día no. Y la recuperabilidad, o sea, por medios humanos, puede ser recuperable de forma inmediata, ¿no ve? Puede ser, ¿qué puedo hacer? No sé, echar agua con cisterna al camino y así puedo mitigar. Ya se me viene a la cabeza eso. Entonces luego tengo que hacer el cálculo de la importancia en la fórmula que les he mostrado. Como he valorado cualitativamente por detrás, ya he ido registrando esos valores. Ya, entonces me da un valor de menos 31, que según la escala de la valoración cualitativa es moderado. Ya me dice, la importancia es moderada. Y con eso ya puedo tomar ciertas, ciertas decisiones. Es decir, ya si es moderado, entonces voy a tomar ciertas acciones para mitigarlo, digamos, para mitigar el polvo. Puedo decir, ¿no? Ya voy a pasar cisterna, no sé, tantas veces al día, y que va a echar agua, y con esto ya el impacto va a disminuir, y puede que ahí termine todo, ¿no ve? Ahora, si me daba que es notable o crítico, tal vez echando agua con cisterna no va a ser suficiente, tal vez la calor en el lugar es tan intensa que el agua que llegue ya en unos cuantos minutos ya lo va a evaporar todo y otra vez el polvo, ¿no ve? Entonces no voy a estar pasando todo el día cisterna, tengo que tomar otras medidas. Entonces ya tendría que ser una valoración más detallada. Digamos que sea el caso, ¿ya? Entonces yo digo, para hacer una valoración cuantitativa, tengo que analizar la situación sin el proyecto o de mi diagnóstico y línea base, tengo que decir, aquí como está en esta planilla, ¿cuánto ha sido de PM10 que se ha levantado? Dice concentración 40.70. Es lo que hemos ido y hemos medido en campo. Ya, a ver, lo voy a rayar. Entonces yo he ido a campo en el mismo lugar donde planteé hacer mi monitoreo. He dicho, el PM10, estoy tomando una muestra, estoy considerando esta norma boliviana, la unidad de valoración microgramos por nanómetro cúbico, creo que es, concentración 40,70. Según la OMS, el valor límite permisible es 50. Según la ley 1333, permisible 150. Ahí yo tendría que decidir qué norma voy a utilizar, ¿ya? Y con el proyecto, como todavía no se está ejecutando el proyecto, tal vez pueda ir a algún lugar de características parecidas y pueda hacer la medición. Bien, decía, puedo ir a un lugar con características parecidas a mi proyecto y puedo hacer una medición ahí. Entonces, fíjense que dice acá, siempre y cuando sea posible realizar una simulación. O sea, si es que puedo realizar una simulación en un lugar de características parecidas, perfecto. Ahora, si no puedo, entonces tendré que ver otra forma. Entonces, luego, esos valores tengo que registrarlos en la función de transformación. Entonces estoy agarrando concentración media anual de partículas en suspensión, como les decía, el PM10, ¿no ven? El PM10.
estoy agarrando la función de transformación que valora el material particulado menor a 10 micras. Luego, en la situación sin el proyecto de mi diagnóstico, yo voy a decir, he medido 40,70. Ahora, con el proyecto de mi simulación, por ejemplo, he obtenido que se puede levantar polvo y va a elevar en el mismo punto de medición hasta 100 microgramos por metro cúbico. Entonces, esto anoto primero sin el proyecto acá en la función de transformación. Entro en el eje de las X y valoro, y en el eje de las Y obtengo la calidad ambiental sin el proyecto, que es 0,53. Y luego, en la situación con el proyecto, he medido 100 en la función de transformación, y me dice que la calidad con el proyecto es de 0,11. Luego, ¿qué se hacía? La calidad ambiental neta va a ser la resta de estos dos valores. La calidad ambiental con el proyecto menos la calidad ambiental sin el proyecto, es decir, 0,11 menos 0,53 igual a menos 0,42. El signo negativo me dice que es un impacto negativo, y viendo en mis rangos del método me dice que el criterio, el juicio que se le va a dar a este impacto es notable. Ya, notable. Luego, bueno, ahí termina, ¿no ve? Porque ya he valorado ese impacto. Ahora, podría haber elegido otra función de transformación también. Es decir, no está cerrado, puedo elegir otras funciones también. Entonces, acá dice, si elegía esta función de transformación, ¿qué datos necesito? Porcentaje de personas afectadas por altos niveles de PM10. Entonces tendría que ir a las casas afectadas y ver cuántas personas viven en esas casas que son las más afectadas con material particulado PM10, contabilizarlas y hacer un porcentaje respecto al total de personas que habitan en todo ese pequeño poblado, digamos. Aquí, como pueden ver, porcentaje de personas afectadas por niveles de PM10 inaceptables, número de personas afectadas por niveles de PM10 superiores al máximo permisible y número total de personas. Entonces, haciendo este cálculo, yo voy a decir, sin el proyecto, fíjense, sin el proyecto a nadie le afecta, digamos, no hay nadie afectado, entonces la calidad va a ser de 1, la mejor calidad posible. Ahora, con el proyecto, digamos que de ese pequeño poblado, el 50% de las personas están siendo afectadas. Según la función de transformación, tendría una calidad ambiental de 0,5. Esto vendría siendo con el proyecto. Entonces me dice, con el proyecto es 0,5, ¿no ve? Menos. Sin el proyecto vendría siendo 1. Igual a menos 0,5. En mis rangos, 0,5 igual sigue siendo notable, ¿no ve? Entonces, hubiera podido obtener tal vez similar valor, o en algún caso tal vez hubiera sido peor, ¿no ve? Entonces tengo que saber cuál función de transformación elegir. La que más, en algún caso va a ser la que el valor más crítico me dé. Ya, porque eso me interesa, las situaciones críticas, negativas. A ver, otro ejemplo. Ejemplo 2. En la etapa de operación de una carretera, fíjense, operación, es decir, la carretera ya se ha construido, el tráfico ya se ha habilitado y los vehículos ya están transitando libremente por la carretera. Se tiene dos cruces de río, ya hay dos alcantarillas, y en los cuales desemboca el drenaje superficial. Se evaluará el impacto ambiental ocasionado por la calidad superficial del agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver,
Los vehículos van a transitar libremente aquí todos los días. Entonces, todo ese desgaste de las ruedas, a ver si tengo una plataforma así, todo ese desgaste que ocasiona las ruedas de un vehículo que está transitando, todo ese desgaste de neumáticos, cuando vengan las primeras lluvias, o siempre en lluvias, se va a lavar, ¿no ves? Se va a lavar el pavimento y todo eso va a drenar por las cunetas. Esas cunetas van a derivar todo el aporte de ese tramo de carretera y lo van a despachar por una alcantarilla cerca a algún cuerpo de agua. Ya, igual de este otro tramo, todo esto se va a despachar hacia ese río, digamos. No solo es desgaste de neumáticos, ¿no ve? Entonces aquí va a haber aceites, va a haber grasas, toda la suciedad que se va acumulando en el pavimento, con las lluvias se va a lavar. Y todo eso que se lava va a ir a terminar en los ríos próximos. Entonces nosotros, ya desde antes que el proyecto exista, ya estamos identificando que puede pasar esto. Si son vehículos de alto tonelaje que van a pasar por ahí, imagínense que haya un bloqueo de caminos por acá. Entonces todos los choferes van a estar acá acopiados y van a empezar a hacer refacciones en sus vehículos y van a vertir basura, todo, ¿no? Todo se va a lavar y va a terminar aquí. Entonces, por aceites y grasas principalmente, puede llegarse a contaminar. ¿Y qué es lo que sucede? Que de este río ya vamos a elegir puntos para hacer nuestra evaluación. Entonces yo digo, ya, 3 puntos. Aguas abajo de este río 1, del río 2 igual, aguas abajo. Y justo pasa que un poco más aguas abajo existe una laguna, ¿ya? Y esta laguna sirve para el consumo humano de una población. Ya, entonces, considerando esa situación, en la laguna voy a valorar cuál es la calidad ambiental de por esta contaminación, ya, en la laguna. También voy a valorar. Entonces, en esos 3 puntos, para cada uno de esos puntos yo tengo que hacer la valoración, como si fuera un impacto individual. Entonces, directamente, si hago una valoración cualitativa en el punto 1, voy a decir es perjudicial, es baja, puntual, de forma inmediata, persistencia momentánea, reversibilidad a corto plazo, sinergia con sinergismo moderado, acumulación simple, periodicidad, periódico, relación causa-efecto es directo, recuperable a corto plazo, ¿ya? Hago el cálculo de la importancia y me da que es bajo, digamos, ¿ya? Si otro consultor hace la misma valoración, puede que varíe un poco, ¿no? Como les he dicho, es subjetivo. Digamos, en el punto 2 he cambiado, ¿ya? Este era el punto 1 menos 22. En el punto 2 hago la misma valoración. Entonces digo, es perjudicial, etcétera. Los 11 criterios y me da que es moderado, ya porque me está dando menos 39 la suma. Y en el punto 3, en la laguna, igual, voy a ver que es media, parcial, crítica, momentánea, todos los 11 criterios, voy a decir es menos 40, moderado. ¿Cuál de estos 3 puntos vendría siendo el más crítico? En la laguna, en la laguna. ¿Qué ha sido lo que ha cambiado acá? Seguro cuando he hecho extensión es parcial y es crítico porque sirve para consumo humano. Entonces yo como consultor estoy diciendo, además es crítico en extensión. Si vemos el método, en la extensión y en el momento, me permite hacerle una suma adicional de 4 puntos, si quiero, pero tengo que colocar que es crítico. ¿Y en qué momento se da? Igual en un momento crítico, porque no va a dejar esperar, ¿no ve? Puede que el impacto se dé de forma súbita.
Entonces, si este es el punto más crítico, ya luego puedo corroborar. ¿Y cómo debería corroborar? Les he dicho, para hacer mi valoración cuantitativa, debería ser de las dos formas. Voy al lugar del río donde va a desembocar esas cunetas, todo aquello, y tengo que ver cuánto es la contaminación de fondo. Entonces, estaba diciendo que puede ser afectado por aceites y grasas. Entonces voy a hacer la valoración de los aceites y grasas en ese cuerpo de agua. Entonces dice, sin el proyecto voy a hacer mi diagnóstico línea base ambiental. Y en el laboratorio voy a ver cuánto tiene de ese contaminante. Y ahora con el proyecto, tal vez yo pueda ir a una carretera de similares características y hacer un lavado de un tramo de asfalto que esté en una situación crítica de contaminación y ver cuánto va a ser esa carga de contaminante debido a eso, ¿ya? Entonces por eso decía, si tengo que hacer una predicción, puedo hacer pruebas en un proyecto de similares características. Y aquí, en los 3 puntos que yo he valorado, en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3, tengo que hacer la valoración igual con mi gráfica. En la situación sin el proyecto, en la situación con el proyecto, ya, esos son el parámetro medido. Y luego tengo que ver la calidad ambiental sin el proyecto y con el proyecto en los 3 puntos que yo he determinado. Luego si hago la calidad neta, voy a ver que acá me da un valor de menos 0,75. En el punto 2 me da 0,75, igual casi, ¿no? En el punto 3 me da un valor menor, 0,56. ¿Por qué puede darse esta situación? Porque la laguna ya está aguas abajo y el río que desemboca está ahí. O sea, en el mismo río ya se va a ir disminuyendo en algo la contaminación y al llegar a la laguna ya se va a mezclar con todo ese cuerpo de agua y tal, ya va a disminuir menor, ¿no ve? Entonces, haciendo mi valoración cuantitativa, he determinado que el punto 2 es el más crítico, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver justo esa situación. Ah, no, acá en el gráfico está el punto 1, como hemos hecho el punto 1. Entonces, la valoración sin el proyecto, o sea, cero contaminación, va a ser la mejor. Calidad 1. Y en la situación con el proyecto, ya voy a decir que se va a generar una contaminación de 0,15 miligramos por litro de aceites y grasas. Entonces esto me da un 0,25. Entonces haciendo esa resta me da menos 0,75, el cual en nuestro juicio, en nuestros rangos, 0,75 me da que es crítico. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, este impacto es crítico. Y de ahí ya voy a partir para mis medidas de mitigación, etcétera. ¿Ya? En ese punto es crítico. En ese punto. Tal vez aguas más abajo no va a ser tanto. Ahora, ¿qué interés tendría yo en emplear el agua en el punto 2? Tendría que tener algún uso, ¿no ve? No tiene ningún uso, entonces no me interesa tanto como el uso que se le da en el punto 3. Entonces ahí ya tengo bastantes incógnitas que yo en mis informes voy a poder redactar, ¿no ve? Tengo con qué material, tengo valores que lo respaldan. Estas gráficas las puedo colocar en mis informes, todo, y hacer una evaluación ahí para sugerir la mejor medida de mitigación para ese impacto. Ahora veamos un ejemplo 3. Ya en este caso para valorar un poco lo que es los impactos en la fauna.
De la misma forma podemos hacer para la flora, etc. Ecología. Entonces, a ver, leamos textualmente lo que acá dice. A ver, un ratito. Pluma. Ya, leamos este. A ver, les voy a leer este caso, ¿ya? Y se van a idealizar o mentalizar. A ver, desde acá. En el desarrollo de una obra de ingeniería en Quito, Ecuador, encontraron un nido de cóndores con un polluelo, hecho que motivó medidas especiales para proteger estos ejemplares de una especie símbolo de nuestra América. Eso creo que sí se levante. Los tres cóndores están en el sector donde la empresa municipal de agua potable de Quito construye un acueducto para optimizar el flujo de agua hacia la capital ecuatoriana, un lugar cercano a la laguna de Papayacta. En abril fue el hallazgo. Cuando los obreros avanzaban en su trabajo, descubrieron el nido en un peñasco, ubicado a 3.900 metros de altura. Apenas ubicado el nido, el asesor ambiental recomendó parar las obras para no perturbar a las aves hasta diseñar un plan de conservación. Medida ejemplar. Muchas veces la construcción de obras de infraestructura no tiene en cuenta la depredación ecológica que se puede causar. Así, una represa a veces puede causar el desvío de un río y por lo tanto la muerte de cientos de especies que vieron atacados su ecosistema. Y si bien ese caso es solo un ejemplo, se podrían enumerar muchos otros que provocan situaciones similares. Sin embargo, hay algunas empresas que se preocupan por el medio ambiente, como es el caso de EMAP, ¿no ve? Ahora dice, como parte de las obras de acueducto, se comenzó a construir un túnel y el camino de acceso al mismo. Cuando el camino estaba llegando a la entrada del túnel, se descubrió el nido de cóndores, con un pichón de aproximadamente 2 meses de edad. El hallazgo tuvo gran trascendencia para la conservación de una especie que corre peligro de desaparecer, pues se trata de el primer nido activo del país que se conoce la ubicación precisa para investigarlo. La primera propuesta fue suspender la obra hasta que el polluelo volara, ya que se consideraba imposible que los padres soportaran las actividades de construcción sin abandonar. Sin embargo, esto hubiera significado una paralización de 5 meses aproximadamente, con graves implicaciones en el costo del proyecto y demora en los plazos de dotación del servicio de agua. Tal vez la solución más fácil hubiera sido sacar al pichón y llevarlo a un centro de rescate de aves para intentar reintroducirlo a la vida silvestre cuando ya estuviera grande. La empresa de agua potable optó por la medida más difícil pero la más aconsejable: encarar la obra con tareas especiales de manejo ambiental. Eso permitió que el desarrollo del cóndor fuera normal dentro de su medio y pudiera vivir en libertad. Pero ¿cuál fue el proceso? Dada la emergencia, se instruyó a la constructora que redujera el ritmo de la construcción y se detuvo temporalmente el inicio de la excavación del túnel hasta poner en práctica un plan diseñado por la asesoría ambiental de la empresa. Luego los ingenieros rediseñaron el proyecto y desplazaron el portal del túnel, alejándolo del nido. Además se construyó un túnel falso de 30 metros de longitud para atenuar los impactos de las explosiones que podían poner en peligro al pichón y el desarrollo de sus padres en el cuidado de la alimentación del mismo. Como la excavación del túnel debía hacerse con explosivos, para afectar lo menos posible se decidió disminuir las cargas y la frecuencia de explosiones y, además, se prohibió realizar cuando los
cóndores padres estuvieran en el nido, alimentando al polluelo. Para atenuar el ruido y el humo, se construyeron silenciadores especiales que fueron aplicados en los sistemas convencionales de la maquinaria, utilizando como los compresores y generadores. Estos instrumentos rebajaron la producción de ruido y adicionalmente redujeron la producción de ciertos contaminantes. Otra medida fue desplazar las instalaciones de los obreros a un lugar ubicado a 100 metros de la zona crítica. Con eso se bajó el nivel de perturbación de las cercanías del nido y el área de aproximación de los cóndores padres, y también se implementó un sitio de vigilancia permanente para controlar el ingreso del personal al área. Al mismo tiempo se acondicionó un sitio para estacionamiento de vehículos y técnicos visitantes, alejando y aislando el área de movimiento de las aves. En apoyo a las medidas se desplegó un sistema de rotulación e información ambiental a lo largo del camino de acceso al área del nido, con mensajes escritos y gráficos, y se contribuyó a mantener el nivel permanente de concientización del personal que trabaja en la obra y de los visitantes. Entonces, esa es una situación interesante, y vean cuánto puede hacer una especie. Ha modificado características del proyecto, lo ha hecho más costoso, ha tenido que alejar a las personas del mismo, pero siempre y cuando hayamos tenido la capacidad de identificar que había un posible impacto. Si ni siquiera identificamos cuál es el impacto, se nos pasa de largo, pues. Entonces vamos a decir, un cóndor, ¿qué importa? Uno, es solo uno. Y seguimos, porque es más importante avanzar con el proyecto, ¿no ve? Entonces hubiera pasado que las explosiones, que todo lo que acá indica, aleja a los padres, ¿no? Los padres del cóndor toman la decisión de abandonarlo y el pichón muere, ¿no? Puede que no nos hayamos dado cuenta. O que también pasa, si alguno de los trabajadores se ha dado cuenta, entonces dice, uy, qué interesante, hay que cazarlo. Puede pasar esa situación. Pueden pasar muchas situaciones, no solo con el cóndor, con otras especies que en nuestro país tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer qué especies nos podemos encontrar en el área donde vamos a implementar nuestro proyecto. Son especies importantes, son especies raras, con alguna característica especial de conservación, porque si no nos enteramos de ello, ningún esfuerzo vamos a plantear para resolver alguna situación. En este proyecto tal vez tenían ese conocimiento de que podían tener el área de influencia donde está esta especie, por eso han podido mitigarlo cuando han detectado, por eso han podido implementar sus planes de manejo, todo aquello. Sin eso, ¿de dónde sacas ese dinero adicional que necesitas para implementar esto? A veces puedes decir, no, que nadie se dé cuenta, entonces yo seguiré nomás, ¿ya? Y nadie se dio cuenta, porque ¿quién va a reclamar sobre esto? ¿Quién está eh, ojo al charque, digamos, a ver si has incumplido esto de no considerar alguna especie que estaba presente ahí? Tal vez no te va a importar y vas a seguir con tu proyecto, pase lo que pase. Entonces un poco, imaginemos que estamos en nuestro contexto, en nuestro país, y he graficado más o menos la situación que nos ha planteado ese artículo, y dice que se tenía una carretera, como para hacer el ejercicio de valoración ya. A ver, ¿dónde está mi puntero? Dice que se tenía una carretera. Aquí está.
Entonces el acceso era por acá. Y tenían que construir un túnel para que pasen estos acueductos, ¿ya? Pero justo han detectado que había un nido por ahí en las proximidades de este peñasco. Estaba muy próximo. Entonces han optado por hacer un cambio, ¿no ve? Mover el túnel unos metros más atrás, vamos a hacer el cambio en un ecosistema parecido al que nosotros también podemos ver en nuestro país. Entonces, si hago el ejercicio de valoración, primero cualitativa, yo voy a decir, ¿es un impacto perjudicial? Sí. Intensidad, puedo decir baja, media, alta, muy alta o total. ¿Cuál va a ser el grado de destrucción del factor considerado? ¿Cuál sería el factor considerado? Fauna. Ya, fauna y en una especie que en nuestro país también es emblemática. Entonces yo puedo decir, ya, va a ser una intensidad alta. La extensión es puntual y además yo puedo decir es crítica, porque claramente es una especie no tan abundante, entonces rara, ¿no? En peligro de extinción, incluso. ¿En qué momento se va a dar? En un momento inmediato, porque en cuanto voy a empezar con mis actividades de explosión, excavación, etcétera, ya estoy produciendo bastantes impactos. Persistencia va a ser temporal, digamos, yo pongo, no va a ser en todo el momento constante, ¿ya? Eso es por la acción de explosivos, digamos. Va a ser temporal, no va a ser todo el tiempo. Reversibilidad puede ser irreversible, puede que con, con los primeros explosivos que utilice ya ahuyente a la especie y no vuelva más al lugar por el susto. Sinergia, un sinergismo moderado, ya puedo identificar. Acumulación, yo voy a decir que es simple, no es acumulativo este tipo de impacto. La relación causa-efecto es directo, ya a la fauna directamente le voy a estar afectando. Periodicidad, yo puedo decir, va a ser continua. O también le hubiera podido poner periódico o regularmente intermitente. Ya, eso va a depender del evaluador, tal vez hubiera sido mejor periódico. Y la recuperabilidad, es decir, por medios humanos, ¿cómo voy a hacer que la especie se quede en su lugar pese a que yo haga mi actividad? No voy a poder. Irrecuperable, ¿ya? Ahora, si hubiera podido mitigarlo de alguna forma, a veces no es posible, directo y irrecuperable. Entonces, si yo hago la sumatoria en la fórmula, me da un valor de menos 55. Me dice que el impacto es notable. Ya podría considerar estar viendo cómo hacer una valoración cuantitativa o más exacta. Entonces, en la situación de sin el proyecto, tengo que ver mi línea base ambiental, mis monitoreos. Ya tengo que ver, identificar la especie y ver su estado de conservación según la UICN. La UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es una lista. Tengo que ver si está en esa lista. Tengo que conocer la distribución y abundancia de esa especie con información secundaria. Tengo que identificar prioridades y tengo que ver acciones que se pueden hacer. ¿Ya? También información secundaria, igual lo digo, publicaciones, planes de manejo, estudios. Si estoy dentro de una área protegida, debe haber publicaciones respecto a esa especie que se hayan publicado. Por ejemplo, en nuestro país, el cóndor es una especie en estado vulnerable, dice, según el libro rojo de fauna silvestre. En los CITES está en el apéndice 1. ¿Qué quiere decir que aparezca en los CITES? Los CITES igual son un listado de especies donde aparecen las que son vulnerables al tráfico de partes de las especies, ¿ya? Entonces está prohibido el tráfico de la especie o de partes de la especie. Eso quieren decir los CITES. Y la UICN, igual les he dicho, igual tiene su grado de amenaza, casi amenazada. Esto hay que ver información que sea relevante y no muy antigua.
ya se están actualizando constantemente. Entonces tenemos para la conservación del cóndor andino, fíjense, Vultur Gripus, tenemos un plan de acción del 2030. Entonces aquí ya se dictan muchas de las acciones que se tienen que hacer. Me pueden servir eso para sacar información secundaria. Y con el proyecto tengo que ver una predicción, tengo que ver cuánto en área se va a afectar. Tal vez aquí me sirvan los mapas, todo, para ver cuánto estoy involucrando de mi área de influencia del proyecto con el área de distribución de esta especie. Ya entonces, cada una de las especies que nos sirvan para nuestro estudio, podemos ver cuál es su distribución en el país y podemos ver si se solapan nuestra área de influencia del proyecto con el área de esa especie, por ejemplo. Esto les voy a enseñar a hacer un poco más cuando hagamos medidas de mitigación y vamos a aplicar a una plataforma para ver estas áreas que les estoy mencionando. Hay herramientas para hacer esto, ¿ya? Entonces, eso lo dejaremos ahí. ¿Y cómo sería la valoración entonces? Hay algunas funciones de transformación que no necesariamente vamos a tener que hacer, como les decía antes, la valoración sin y con el proyecto. ¿Por qué? Porque si reviso la fórmula que me propone para el índice o el indicador o el parámetro, fíjense, el parámetro en este caso sería EPR. ¿Qué es EPR? Es la variación del número relativo de especies protegidas ponderadas por su importancia, densidad y situación relativa. Entonces el valor de EPR en porcentaje. ¿Cuál es la fórmula para calcular el EPR? Me dice que es esta. 100 por 1 menos C sub I. C sub I es el coeficiente de importancia que lo voy a sacar de esta tablita, elaborada según la UICN. Entonces aquí voy a ver. Habíamos dicho que la especie es vulnerable. Entonces va a ser vulnerable 75 de C sub I. Después dice por DI, que es DI, densidad, individuos por hectárea. Con mi monitoreo tendría que ver cuántos individuos habitan en un hectárea. Y luego por S sub I con el proyecto. Entonces estoy afectando una zona S sub I, dice una zona de cría, una zona de invernación, de concentración migratoria, de alimentación o una situación accidental. En este caso sería un nido, zona de cría, ¿no ve? Entonces todos los valores del numerador, fíjense, C sub I con, D sub I con y S sub I con, o sea, con el proyecto. Con el proyecto. Y en el denominador, la situación sin el proyecto. Entonces hay muchas funciones de transformación que ya consideran la situación sin y con el proyecto en la fórmula. Entonces en estos casos solo tengo que hacer una graficación. Entonces el valor de EPR me dice que va a ser, así aplicando esta fórmula, 64.28%. Grafico esto y me da una calidad de 0.1276. Entonces, para estos casos, lo que tengo que hacer es, para estos casos, donde la fórmula ya involucre la situación sin y con el proyecto, tengo que considerar que la situación sin el proyecto es la mejor posible. Entonces, eso es lo que coloco. En la situación sin el proyecto, directo 1. Y en la situación con el proyecto, el resultado del cálculo me va a dar menos 0.87. Si lo ploteo, si lo veo en la escala de juicios, es un impacto inaceptable.
¿Qué quiere decir cuando algún impacto es inaceptable? Las medidas de mitigación deben estar acordes con la gravedad del impacto. Entonces, si es inaceptable, no va a existir medida de mitigación que pueda aplicar que minimice o impida el impacto, ¿no? Siempre voy a causar un impacto muy grave, crítico, y según el texto que hemos leído, no, pues es una situación bien especial que ha hecho que el proyecto tenga modificaciones, no han tenido que implementar silenciadores, han tenido que modificar el eje del proyecto, poner una obra falsa, un túnel falso, mover los campamentos, poner un perímetro de seguridad, ¿no? Montón de cosas. Y aún así, seguro que han causado impacto, pese a todo lo que se ha hecho. Entonces, a veces cuando es tan grave el impacto, hasta hay que compensar. No sé, podrían haber construido una infraestructura que ayude al monitoreo de esta especie en algún lugar próximo. No sé, un montón de cosas se puede hacer. A eso va, para eso nos sirve esto, para darle un juicio. Y este juicio ya nadie me lo puede refutar porque lo he calculado. No, yo les digo, es inaceptable, tienen que hacer todas estas acciones. Modificar el eje de la vía, implementar tales acciones, aunque sean costosas. Si quieren que continúe, se tiene que invertir en eso para evitar el impacto o minimizar el impacto. Para eso sirve. Ahora este otro ejemplo, ya un poco mostrando cómo es que lo acomodo esto en un reporte. Entonces, digamos, en mis anexos o en el acápite que le corresponde a la valoración de impactos, para todos los impactos que yo tenga voy a ir sumando estas fichas, en donde voy a colocar qué valores he puesto en la situación sin el proyecto, con el proyecto, qué valor he obtenido, de dónde he sacado esta tabla, puedo poner referencias de qué libro he sacado tal valor, página tanto, estudio tanto, cómo he obtenido, porque tengo que justificar cada valor que estoy tomando. Por eso es cuantitativo la valoración. Y este es otro ejemplo. A ver, el título no le he cambiado, me he olvidado. Pero así como tenemos impactos en el agua, aire, suelo, ecología, les decía, fauna, flora, podemos tenerlo en medios que digamos socioculturales. En este caso, a ver, era una situación que yo había visto de, de un experto que estaba exponiendo, solo alcanza a sacarle este screen, y él que decía, en Toro Toro era, creo, en Toro Toro, entonces es un yacimiento de huellas de terópodos, que son especies de dinosaurios, ¿no ve? Entonces, ¿cuál era la situación? ¿Cuál era la situación? El paleontólogo decía que se estaba construyendo una carretera, acá donde está su vehículo, se estaba construyendo una carretera, ¿ya? Y entonces cuando la maquinaria ha empezado a desgastar este talud, ha descubierto lo que él ha detectado acá, huellas de terópodos. Ya aquí dice, huellas de terópodo y saurópodo, incluso huellas de cola, no sé qué otras situaciones ha detectado. Y él decía que era una situación eh, irrepetible, ya que nunca en todos sus años de experiencia había visto, no sé, esas formaciones que eran únicas en el mundo, es lo que decía. Y cuando has reportado esto a la constructora que estaba haciendo la apertura de caminos, la carretera, es decir, le ha parecido interesante, sí, pero no sabía el valor, o sea, no podía transmitirle ese valor que el experto ha visto acá. Entonces, la constructora, ¿qué le interesaba? Construir.
Y ya, qué bien que se haya encontrado todo esto y todo, pero pese a todo lo que les ha dicho, no le han hecho caso. Y la siguiente vez que vino a este lugar, ya estaba todo terraceado. Es decir, ya se ha perdido todo, es, todo esto que había detectado como yacimiento, se había perdido. Ya estaba terraceado y la carretera ya continuada. ¿Qué pasó entonces? Cuando se hizo la valoración ambiental de este proyecto, los expertos, bueno, los que han hecho el estudio de evaluación, no han tenido la capacidad de detectar que podía haber ocurrido, o sea, la probabilidad de ocurrencia de este tipo de hallazgos. Si estamos trabajando en cercanías a Toro Toro, un área protegida municipal, una área protegida nacional, donde su mayor patrimonio son los fósiles, estas huellas, ¿no ve? Si estoy construyendo por ahí, en esa área de influencia, claro que puede haber la posibilidad de que se dé esta situación, ¿no ve? Y si se da, tengo que tener el presupuesto necesario para poder encarar. A eso se va esto, porque la empresa no tenía el presupuesto, digamos, ni siquiera para contratar a un paleontólogo, digamos. Alguien ha tenido que ver esto y llamarle. Si no se ha podido detectar el impacto, entonces ni mitigarlo, pues. O sea, han continuado con el proyecto, no les importaba porque para ellos era pérdida de dinero. Pero si estaba dentro del proyecto, dentro del estudio, se hubiera considerado necesariamente. Entonces, este es un claro ejemplo, igual, de saber detectar todo tipo de impactos. Quien hace la valoración tiene que estar bien enterado de todas las situaciones, la parte abiótica, biótica, sociocultural, todo. Porque si nosotros como consultores sabemos hacer esa valoración, vamos a decir, ah, ya, en mi PP me pasa decir, si se da esta situación, la empresa tiene que contratar a un especialista paleontólogo que evalúe y luego de evaluar cómo mitigar y ahí vamos a tener esas partidas, ese presupuesto asignado a esta situación. Si no, podemos estar perdiendo un montón de cosas, patrimonios naturales, patrimonios arqueológicos, patrimonios de todo tipo. Ya, entonces, hasta ahí esos ejemplos así. A ver, no sé si tengo más ejemplos. Aquí igual, de cómo armó una ficha, digamos, para poner al informe. Medio afectado, aire, factor ambiental, modificación de niveles de emisión por gases, actividad del proyecto relacionada, construcción, operación de plantas industriales. Descripción del impacto. Este impacto se refiere a los gases generados por las plantas industriales de agregados y hormigón, las cuales eran fuentes fijas de emisión. La valoración sin el proyecto y la valoración con el proyecto. A veces puedo estimar, ¿ya? A veces puede que no tenga datos, digamos. Puedo consultar a expertos también y luego colocar la fuente de dónde estoy sacando. O puedo colocar valores que haya comparado con otro proyecto parecido también, si no encuentro, si no puedo hacer la valoración. Va a depender de los criterios de cada experto en cómo hacer esta forma de valoración. Y a ver, aquí otra ficha. Medio afectado, fauna. Factor ambiental afectado, avifauna, aves. Actividad era para una represa por el llenado del vaso. Descripción del impacto. Este impacto se refiere a la perturbación de las especies de aves con características especiales de conservación. CITES, Libro Rojo, UICN. Entonces he aplicado la formulita que les he mostrado. Avifauna. Y resulta que había dos especies de aves en situación vulnerable. Incluso la número 10 está en peligro de extinción, indica. Ya entonces hago mi valoración
y me dice que la situación me está dando un impacto inaceptable. Si es inaceptable, ya hemos visto, ya vamos a tener que modificar algo de ese proyecto si no queremos causar mayores destrozos en la especie. Ya esa especie, por ejemplo, es característica de Cochabamba, creo, especie endémica, en la número 10. Su distribución igual es muy pequeña, entonces sí o sí tendría que aplicarse alguna medida o cambiar el eje de la vía o no sé, etcétera. Muchas cosas se pueden hacer. Entonces, a ver cuánto tiempo nos queda. Como 20 minutos. A ver, voy a hacer uso rápido y algunas cosas quiero que se anoten. Antes. Software para realizar EIA. El primero, ahorita vamos a entrar al EIA 09. El segundo, Impro 4. Este estaba basado en la metodología de Domingo Gómez Orea. Está en la presentación que les he pasado igual. Si antes podía entrar, pero era como de paga, algo así. Tenía acceso para estudiantes también. Creo que está inhabilitado hasta el momento. Y el número 3 igual. En Vaigo igual creo que era un software de paga más o menos. Pero el primero es software libre, entonces podemos entrar a ver para ver cómo está. Y para calidad del aire, el Armored View para hacer dispersión de contaminantes. Y igual hay un montón de métodos en el caso del agua, del suelo. Bueno, hay campo enorme para seguir investigando por acá, o sea, para hacer nuestras valoraciones. A ver, entremos al EIA 09. Software EIA 09. Entonces, ¿qué es el EIA 09? Una aplicación open source de código abierto para proyectos de evaluación de impacto ambiental EIA, que permite la definición de diferentes alternativas para realizar un proyecto en las cuales se indican y valoran los efectos de los impactos ambientales. Entonces, aquí podemos descargar el manual, podemos ver a qué se refiere el EIA 09, y en descargas, fíjense, podemos descargar la versión comprimida para uso libre, o también podemos descargar la aplicación o el código fuente en Java por si queremos editarlo, porque es un software libre. ¿Ya? Entonces, si descargamos el auto ejecutable, a ver si puedo encontrar acá. No sé si el editable o el... Es un software así. A ver, de fondo que lo puedo poner. La presentación. Esto me está fastidiando. EIA 09. Entonces acá creo que puedo abrir algo. A ver, intentaré abrir algún proyecto que tenga. A ver, este ejemplo 1 presa. Abrir. Entonces he cargado ciertos valores aquí. Fíjense con mis datos he anotado algunas cosas. Y lo malo es que no se puede ampliar, ¿no? Es así de pequeñito su entorno. Entonces, una vez haya cargado el proyecto, puedo ver el listado de factores ambientales. Y aquí puedo desplegar de forma similar los componentes del medio ambiente que este software considera, que son parecidos. Fíjense, sistema físico-natural, medio socioeconómico, patrimonio cultural, procesos. Si hablo físico-natural,
abiótico, biótico, paisaje, aire, geología, suelos, agua, medio biótico, vegetación, fauna, paisaje, calidad de unidades de paisaje, intervisibilidad. Y aquí fíjense aquí abajo, pesos. Cuando selecciono uno de estos, me dice qué peso se le está asignando. El software le está asignando un peso directamente a cada uno de estos factores, como el árbol de factores que les he enseñado a hacer. De esa forma hay que asignarle pesos a cada uno de estos factores, que les decía, sumados tienen que dar 1000 unidades. Entonces, aquí verán, ver factores, ver listado o modificar pesos. Entonces ahí estaría mi primer paso, digamos. Identificar mis factores ambientales, asignarles un peso. Después tendría que ver el proyecto, las actividades del proyecto, que creo que por defecto le asigno. Luego alternativas y valoración, que es lo más interesante. A ver, valoración. A ver, valoración. Creo que tenía que seleccionar aquí. Ah, sí. Entonces les decía, tenemos una matriz causa-efecto, ¿no ve? Donde por un lado tenemos las actividades del proyecto y esto estaría relacionado a lo que dice acá en la izquierda, acciones o actividades del proyecto. Y ahí sí despliego en la fase de planeamiento, diseño, tal. En la fase de construcción, desvío del agua, caminos, pistas, infraestructura, transporte de materiales, movimiento de maquinaria, edificios, etcétera. Todas las actividades del proyecto en cada una de sus etapas, ¿no? Y por el otro lado de la matriz tenemos los factores ambientales, que ya les hemos dado pesos. Medio físico, natural, abiótico, biótico, vegetación, fauna, etcétera. Entonces, cuando seleccionamos que para evaluar, identificamos, ¿no ve? Una actividad con un factor. Entonces yo digo, presa y embalsado del agua. Lo estoy seleccionando, ¿no ve? Digo, afecta a la fauna, por ejemplo. Entonces, fíjense, es seleccionar a la izquierda y seleccionar a la derecha. Entonces luego me voy a este botón, crear efecto. Entonces, nombre. ¿Cómo el embalse afecta a la fauna? Entonces puedo poner migración, digamos. Migración de peces. No permite la migración de peces. Descripción. Se afecta la migración de especies de peces debido a la represa, a la fauna, ¿no ve? A ver, aquí me permite hacer un simple enjuiciamiento. Me dice, esto puede ser despreciable, especial, impredecible o significativo. Pero yo digo que es impredecible. Y le puedo poner aceptar. Aquí fíjense un botón que dice difuso. Cuando les he comentado de los métodos que existe para hacer evaluación de impacto ambiental, ¿se acuerdan que uno de ellos que he mencionado decía aplicando lógica difusa? La lógica difusa aplica un poco de inteligencia artificial en la valoración. Entonces aquí igual puedo, de forma subjetiva, igual puedo darle valores. ¿Cuánto se modifica el medio ambiente? Yo puedo poner mucho. ¿Cuánto se modifica los recursos naturales? Digamos medio. ¿Cuánto se modifican los procesos fundamentales de funcionamiento? A ver, mucho. Entonces aquí cuando le pongo inferir, le está dando un enjuiciamiento significativo. Está aplicando algún criterio que yo no conozco con certeza cuál es, porque está aplicando lógica difusa, inteligencia artificial, en un proceso de inferencia de datos. ¿Ya? Yo le doy a aceptar y ya considero esa valoración. Aceptar y ya se ha valorado.
en crear efecto, ¿no ve? A ver, en migración aparece en rojo porque ahora tengo que valorarlo de forma cualitativa. Fíjense, cualitativa. A ver, no sé cómo puedo editar. Valoración cualitativa. ¿Qué está aplicando aquí? Con esa. Es negativo, la extensión, extenso, digamos. Además es crítico, intensidad media, reversibilidad, irreversible, periodicidad, continuo, en qué momento se da, a medio plazo, acumulación, acumulativo o simple, digamos. Acumulación, persistencia, temporal o permanente, relación causa-efecto, es indirecto. Recuperabilidad, no asignar, recuperabilidad, ¿es posible recuperarlo por acciones humanas? No, en un momento crítico además. A ver, calcular. Está aplicando la formulita que hemos visto. Incidencia menos 0,625. Aceptar. Ya hemos valorado cualitativamente. Ahora, cuantitativamente, editar. Valoración cuantitativa. Ahora acá hay la situación de que yo tengo que introducir todo lo de la función de transformación. ¿Ya? Indicador, entonces he hecho por migración de especies, ¿no? Entonces es un número de especies, digamos. Número de especies afectadas. Valor máximo del indicador. A ver, digamos, por ejemplo, le ponemos 1000. Valor mínimo del indicador 0. Y a ver, umbral, no sé si me permite poner. Ah, no, aquí estoy mal. Indicador, cuánto he medido del indicador? Digamos, he medido 500. Valor máximo 1000, valor mínimo 0. Ahora sí puedo. A ver, creo que tengo que elegir algo más, a ver. Ah, sí, al calcular ya me calcula en magnitud. Fíjense, en magnitud 0,5. Porque me faltaba elegir la función de transformación. Es decir, puede tener diversas formas, ¿no ve? Lineal creciente, lineal decreciente, parabólica decreciente. Digamos parabólica decreciente. Ahora le voy a poner calcular y fíjense, magnitud 0,25. Ha cambiado porque se ha evaluado en una gráfica parabólica decreciente. Y aquí puedo ver en un gráfico, digamos, cómo lo ha tomado. Migración, el indicador, el mínimo valor 0 y el máximo valor 1000. Entonces el indicador yo le he dado 500, ¿no ve? 500 evaluado es 0,25, lo que me aparece ahí abajo. Entonces yo puedo ver el gráfico, aceptar. Entonces ya está valorado totalmente. Y me dice que del resultado de mi valoración, este impacto es compatible. ¿Ya? Entonces de esa forma, aquí fíjense, después de que haga la valoración de todos mis impactos, todas las relaciones causa-efecto, de todos los componentes de mi proyecto y los factores ambientales, voy a poder hacer una valoración total. Una valoración total que al momento es menos 22.346. Le doy en aceptar y listo. De todo aquello, esa valoración, al final puedo hacer generar informes. Vamos a ver si lo hace rápido. Tal vez va a tardar un poco en generar ese reporte, pero de esa forma se utiliza. Han visto que
ha utilizado la metodología que les he enseñado. Adicionalmente le he aplicado algunos criterios de inferencia, pero no hacen más que potenciar la metodología. ¿Cuál es el inconveniente? Que yo tengo que analizar las funciones de transformación que voy a emplear una por una, porque tengo que cargarles todos los valores. Ahora, para el software que les estaba enseñando el anterior que vamos a usar, usa la misma metodología. A ver dónde está. Aquí está. Ya, entonces van a anotar este código ya. Vamos a acceder al software y le van a poner en usuario. O sea, pueden ingresar en esta dirección web ya. www.eabaco.org. Les voy a poner el acceso en el Classroom. Y a ver, van a hacer lo siguiente. Para ingresar usuario, lo van a anotar en mayúsculas. SOSCIQ-AP, creo que es de la Sociedad Científica, ¿no? Usuario SOSCIQ-AP. Y en contraseña lo van a anotar SC 2024. Ya, esto anótense, con eso vamos a ingresar. SOSCICAP y SC 2024. Entonces, iniciar sesión. Y, ay, se me había olvidado, términos y condiciones del programa. A ver, todo ok, ¿no ve? A ver, una vez nomás tengo que hacer esto. Sí, acepto los términos. Listo. Nueva contraseña. No voy a cambiar. SC 2024. Guardar. Ahora sí, de nuevo. Ya no va a volver a aparecer. Me voy a olvidar. SO y SOCIQ AAP. Aquí le vamos a poner SC 2024. Sociedad Científica 2024. Iniciar sesión. Ahora sí. Secuencia del software. Les he explicado cómo funciona. Aquí podemos descargar el manual de usuario. A ver, aquí está el manual. Se ha descargado. ¿Qué dice? Evaluación ambiental por Battelle Columbus. Aquí están todos los acápites que pueden ir leyendo. Cómo funciona la plataforma. Y mejor lo demostramos con un ejemplo. Entonces nos vamos aquí. Continuar. Y aquí muestra el diagrama que igual les he explicado. Y aquí está la lista de proyectos que se han subido al software. Ahora le daremos en nuevo proyecto. Elegir a un proyecto. Les he dicho que se tienen 4 tipos de proyectos habilitados. A ver, haremos un relleno sanitario. Guardar. Nombre de la alternativa. Relleno sanitario. A ver, ¿dónde le ponemos? La Paz. Descripción de la alternativa. Alternativa 1, digamos. De varias alternativas que vamos a plantear, digamos, para un relleno sanitario en La Paz. Guardar y avanzar. Nombres y apellidos. Aquí pueden registrar, tenemos que registrar todos los del responsable, ¿no ven? Del responsable. A ver, por ejemplo, yo anotaré mis datos, así para hacerlo rápido. Joniel, profesión, ingeniero civil, carnet, extendido en La Paz, registro Renca, digamos eso, domicilio, La Paz, solo por llenar ya, teléfono, aquí un número,
celular, correo electrónico, aquí me reconoce, empresa, igual me reconoce, datos del solicitante, a ver, digamos que es para la base, profesión del responsable, aquí ponemos cualquier cosa, carnet, número de registro si tuviera, domicilio igual, teléfono, un número, celular, un número, correo electrónico, a ver, el mío mismo, empresa tanto. Tipo de proyecto, relleno sanitario, nombre del proyecto, relleno sanitario tal, descripción, relleno sanitario, a ver, ¿de qué tipos hay de relleno sanitario? Tipo trinchera, digamos, trinchera. Puedo poner con 2 piscinas de exhibición, digamos. Etcétera, etcétera. Características del proyecto. Ubicado en La Paz, provincia Murillo, digamos. Ciudad, localidad, La Paz, Bolivia. Coordenada en la zona 19K, digamos. Coordenada norte, un número. Coordenada este, un número. La altura 3600. Para que me deje continuar. Entonces decía primero los factores ambientales. A ver, no sé por qué aquí. A ver si. Ahí está. No sé por qué jala mal, pero en un inicio todos los factores ambientales tienen que sumar 1000 puntos. Entonces todos estos son los factores que por defecto tengo: calidad del agua, notificación de causas, intrusión visual. Están, fíjense, medio, agua, aire, paisaje, suelos, fauna, flora, economía, etcétera. Y aquí puedo añadir alguno que no estuviera considerado, o puedo eliminar. Pero si elimino alguno, a ver, por ejemplo, intrusión, a ver cuál, erosión, digamos, no va a haber erosión, lo borro. ¿Deseo eliminar? Sí. Si lo borro, el peso por defecto que tenía asignado ya no va a sumar 1000 puntos. Entonces, si quiero avanzar, no me va a dejar. La distribución de pesos no suma las 1000 unidades de importancia ponderal. Tengo que redistribuir. Entonces, si he quitado alguno en suelos, tengo que sumarle 15 puntos. Entonces, a este, digamos, yo quiero que este ya no valga 15, valga 30. Lo actualizo y se ha actualizado. Ahora sí debería sumar otra vez 1000 puntos. Les he dicho, para hacer esta distribución de pesos, consulta expertos podemos utilizar. Y aquí podemos ver la distribución de pesos en Excel. Se descarga. Esta distribución. Fíjense, ahí editable. Les he dicho, ¿no ven? En la primera instancia tienen que el medio abiótico, biótico y sociocultural distribuir los 1000 puntos. Producto de la consulta Delphi. Luego modifico estos de acá. Aquí tendré que eliminar aquellos que no se van a aplicar o adicionar aquellos que no haya considerado. Por ejemplo, en fauna, perturbación de la fauna, mortandad de fauna, ahuyentamiento de fauna, que no he considerado. Introducción de fauna, por ejemplo. No hay introducción de fauna. Quisiera introducir eso, lo añado y le tengo que redistribuir los pesos. Así se utiliza. Entonces de esa forma yo voy a tener aquello. Puedo redistribuir o puedo ver una matriz causa-efecto. Aquí ayuda para los factores ambientales, creo que me dice a qué se refiere con cada uno. Digamos que hasta acá quiero avanzar. Entonces, guardar y avanzar. Sí. Actividades del proyecto.
como he elegido un relleno sanitario, aquí tengo las actividades por defecto que voy a tener. Alguna de estas tal vez no se va a aplicar. Demoliciones, por ejemplo, puede que no tenga, entonces lo voy a eliminar. O puedo añadir alguna actividad que no haya considerado. No sé, chimeneas, no sé si he considerado, sí, seguro. A ver, máquina y equipo, construcción de las celdas, piscinas de lixiviación, tal vez no he considerado. A ver, tal vez no, a ver, más. En la etapa de construcción. A ver eso. Registrar y se debe sumar. Piscinas de lixiviación, aquí está. Entonces, luego que tenga todas las actividades, en guardar y avanzar. ¿Quiero registrar? Sí. Y ahora tengo, les decía, la matriz causa-efecto, la cual puedo ver acá en este botón igual. Si pico en este botón me va a descargar una matriz causa-efecto propuesta. Esta. Matriz de identificación de impactos ambientales para proyectos de relleno sanitario. Entonces aquí considera las listas por defecto, tanto de actividades y de factores. Entonces yo aquí tengo que ir eliminando las que no se apliquen, tengo que ir eliminando o adicionando igual las actividades que se apliquen, y puedo considerar o no los que me está diciendo que se han identificado, ¿ya? Se han identificado consultando bibliografía, viendo otros proyectos, etcétera. Puedo ver cuáles se aplican, cuáles no, puedo borrar, puedo pintar más casillas en función de mi proyecto, porque no es general, hemos dicho, ¿no? La valoración de impacto ambiental es única para cada tipo de proyecto. Entonces, esa matriz se está armando aquí en forma de listas consecutivas. La primera lista va a ser para la primera actividad, apertura y adecuación de accesos en la etapa de ejecución y construcción. Ya, entonces está por actividades. Entonces, ¿en qué actividad yo quiero valorar mis impactos? Tengo aquí un buscador. Digamos, quiero en la actividad de construcción de celdas, por ejemplo. Construcción de celdas, buscar. La construcción de celdas puede afectar, a ver, al suelo. Entonces aquí busco suelos, compactación de suelo, contaminación, inestabilidad de laderas, por ejemplo, inestabilidad de laderas, valorar. Y puedo valorar de las dos formas. Si pico el botón de ayuda, a ver qué me va a aparecer. Un ejemplo y toda la teoría que hemos visto. Valoración cualitativa de impactos, carácter, intensidad, extensión, momento, persistencia, recuperabilidad, etc. Y al final un ejemplo, las señales de alerta que aplica, el ejemplo, etc. Entonces yo, si le doy en valorar, de igual forma voy a poder valorar y voy a decir este impacto es perjudicial, extensión parcial, intensidad media, reversibilidad, medio plazo, periodicidad, periódico, sinergia, moderado, momento a medio plazo, acumulación simple, persistencia acá, efecto, recuperabilidad aquí, crítico más, digamos, menos 28 en aceptar, y ya se calcula. Moderado sería este impacto. Lo puedo borrar si quiero. O la valoración cuantitativa. Como les mostraba, si pico en el botón de ayuda, se va a descargar un documento donde están todos las funciones de transformación que podemos utilizar adaptadas a la normativa boliviana. A ver, vamos a ver. Está descargando todavía. A ver, valoramos. Como hemos dicho, inestabilidad de laderas. A ver, ¿cuál de estas funciones me puede servir? Tal vez pendiente ponderada. Aceptar. Entonces su función es así.
pérdida de suelo. Tal vez no aplica, ¿ya? Hay que ver cuál función me puede servir. Ya, pero digamos, yo estoy viendo que para un valor de 0 la calidad es la mejor. Y para un valor de 25 en porcentaje, pérdida de suelo, dice, es, es 0, ¿no? Para 25 es calidad 0. Entonces, sin el proyecto tal vez tenga la mejor calidad, entonces 0. Y calidad directo se calcula 1. Y la valoración con el proyecto ya va a haber pérdida, digamos, o inestabilidad de laderas. No sé, tal vez no era el más adecuado este. 15, digamos. 15 y se calcula 0,48 evaluado en la función. Lo registro y me dice el impacto es notable. A ver, ahora sí ya se debe descargar la ayuda. Aquí está. Entonces es lo que estábamos viendo. Que aquí tengo un documento que me explica cómo se hace la valoración cuantitativa. Y tiene las fichas de evaluación de impacto. Para calidad del aire. Después venía, esto sigue aire. Para el suelo. Estos son para el agua. Paisaje. Esto es flora, fauna. A ver, ¿qué más viene? La parte sociocultural. Aquí creo que estaban ruinas arqueológicas y todo. Afectación a ruinas arqueológicas. Entonces acá me indica de dónde se ha sacado estas funciones de transformación ya. Ahora puede haber discrepancia en por qué estás usando esta y no la otra. Ah, y al final un ejemplo. Entonces puede haber discrepancia y decir por qué estás usando esta no o por qué esta sí y esta no. Entonces lo que le falta acá es un botón tal vez de cargar nuevas funciones, ¿no? Que yo pueda proponer alguna función de transformación y decir mejor esta quiero usar, esta que no tienes tú en tu listado, te propongo, digamos. Entonces le doy en aceptar y ya estás registrando ese primer impacto que hemos valorado. Ahora si me voy al final de esta lista, cuando valore todos los impactos, aquí puedo abandonar la página en cualquier momento. Abandono la página y están registrados todos los impactos que he hecho hasta ese momento. Están cargados, entonces en cualquier momento puedo seguir valorando desde mi computadora. En un celular entra, pero un poco se edita. Ya entonces mejor desde una computadora ir valorando. Entonces yo aquí voy a poder repartir, ¿no? Les voy a decir a mi especialista en agua, tú vas a valorar todos los impactos relacionados al agua y te entras con mi contraseña y usuario del proyecto y te vas a valorar para todos los factores relacionados con el agua. Lo mismo para el aire, para el paisaje. A los biólogos les voy a dar la fauna, flora, a los encuestadores, no sé, a los antropólogos la parte social, etcétera. Y así el equipo multidisciplinario puede ir valorando lo que le corresponde del global del proyecto, ¿ya? Y al final vamos a poder ir viendo los resultados. He hecho una valoración, ¿no? Entonces aquí tengo, se le asigna un código, a qué factor ha sido afectado, la actividad, la señal de alerta cualitativa, el índice ponderal asignado, el indicador que se ha utilizado, la unidad de medida y toda la valoración que se le ha hecho. La señal de alerta cuantitativa, las medidas de mitigación. Aquí les decía que si pico en este botón de medidas me va a desplegar un documento donde están sugerencias de medidas de mitigación. A ver, en este caso he valorado, por ejemplo, suelos, ¿no ven? Entonces a los suelos, aire,
Suelos por acá, digamos, incremento de la erosión, compactación, inestabilidad de laderas. Ahora digamos que me ha dado crítico, entonces puedo aplicar alguna de estas medidas. En prevención, emplear métodos basados en la tipología de cultivo, fajas, no sé, fajas, cortavientos, etcétera. Si es crítico, estabilización de taludes por medios naturales, hidrosiembra, gunitado de semillas, de gramíneas, etcétera. Para prevención, estabilización por medios artificiales, muros de contención, hormigón proyectado, muros de gaviones, enmallados, anclajes, etc. Prevención, plan de prevención de inundaciones. No se puede o no aplicar. Entonces aquí hay sugerencias de medidas de mitigación. Bueno, ahí no se ha cargado bien. Pero ahí nos puede servir ese listado. Entonces si quiero hacer una revaloración, tendré que picar en este botón y me va a rebotar de nuevo a la valoración cualitativa y cuantitativa. Pero tendré que hacer la revaloración considerando la aplicación de alguna medida de mitigación. Eso lo vamos a ver después. Finalmente voy a generar un PDF y como he valorado solo un impacto, se va a cargar rápido y seguro. Aquí están los datos que he registrado, datos del proyecto, ubicación, los factores ambientales considerados, la actividad del proyecto y los resultados de la evaluación. Solo he valorado uno cualitativamente, ¿no? Y fíjense, para todos los 11 criterios está su valor cualitativo realmente. No estoy anotando los números que he puesto, porque les he dicho que por detrás se registran esos números, no tienen que estar acá en la valoración. Después de la valoración cuantitativa, y ahí sí con sus valores reales, y hasta el momento impacto global menos 7,8. Pero esto de la viabilidad ambiental lo voy a ver al final, después que haya valorado todo el proyecto. Recién puedo tomar una decisión. Mientras tanto, por impactos. El software me puede ayudar a evaluar impactos que yo tenga en mi proyecto, individuales, digamos, o un proyecto integral. Tal vez solo quiero valorar ciertos impactos, no todos. Entonces, me puede ayudar a valorar. Tal vez estoy estancado en algún proyecto con algún impacto que no sé cómo valorar. Entonces solo para ese puedo aplicar. O para, o para unos cuantos. Solo para obtener la señal de alerta cuantitativa y que me pueda ayudar a tomar una decisión de qué medidas voy a adoptar. O para un proyecto integral igual. Me puede servir para tomar la decisión de si es viable o no es viable, etc. Y al final me aparece un balance igual de resultados parciales para ver cómo está el balance de la parte abiótica, biótica y sociocultural. Ya este balance me puede servir para otras tomas de decisiones, ¿no ve? Para ver cuál de estos es el más afectado. Tal vez todos los impactos tal vez están relacionados con el medio físico abiótico y en el biótico nada. Entonces quiere decir que me falta ese componente, digamos. Ya así funciona. Entonces la siguiente clase vamos a hacer ya otro ejemplo y ya pueden ir con el código que les he pasado de acceso. Vayan así al azar evaluando impactos acá en el software y se va a ir añadiendo. Entonces la siguiente que vamos a entrar ya va a haber varios. Vamos a poder ver algo más. Pero fíjense, ahora si me voy a la lista general de proyectos, el proyecto que he creado con mi usuario es el único que puedo eliminarlo o editarlo. Y el resto del proyecto solo puedo ver sus reportes. Entonces, para con nuestro código de acceso que les he pasado, con ese vayan entrando y revisando, descargando toda la información que les he mostrado. Y en base a eso va a estar la práctica ya. Y me he olvidado las dos anteriores, pero lo vamos a complementar.
tal vez la más importante sea la que vamos a hacer con esto. Ya, entonces vayan entrando y añadiendo impactos así al azar, como para hacer pruebas, ¿ya? Para hacer pruebas y luego vamos a hacer uno en limpio. Les voy a pasar códigos de acceso para que tengan acceso individual cada uno de ustedes. Pero por ahora con este código que les he dado, con ese vayan ingresando, por favor. ¿Qué más nos queda por ver? A ver, no sé si se ha descargado el reporte que queríamos del otro programita. Generar informe. No sé dónde se genera. Ver informe. Ah, aquí está. Del otro software que les mostraba, el EIA09. Entonces aquí están los datos que yo he registrado. Y digamos igual, una alternativa. Igual me da cuál es la valoración cualitativa, la cuantitativa. Aquí una ficha me genera. Si yo hago varias valoraciones, me va a generar más fichas. Ya, por cada valoración, una página me lo va a generar. Entonces ahí ya voy a tener igual la valoración. Puedo comparar los resultados que me dan con este pequeño software con los de este otro que tengo. ¿Cuál es la limitante? Que igual no se puede, es decir, tiene listas por defecto, igual para presas y carreteras creo, pero no, creo que otro tipo de proyectos no se puede hacer. El método es aplicable, pero el software ya me limita un poco ahí. Hasta el mío es limitante, ¿no ve? Porque solo permite 4 tipos de proyectos. Pero ahí estamos viendo de cómo hacerlo crecer. Porque quisiera añadirle, no sé, minería, industria, etcétera, para que se pueda utilizar mejor. Incluso algunas cosas de la norma más ir complementando. Y a ver, al final de la clase del curso les voy a mencionar cuáles son las ideas con respecto a esto. A ver si continuamos, ¿no ve? Entonces hasta ahí, que me he pasado unos 20 minutos. No sé si hay dudas, preguntas. Le voy a subir el código de acceso y el enlace al Classroom para que puedan ingresar. A ver, en la presentación no sé si quedaba algo más ahí suelto. Ah, web para visitar. Esto vamos a ver cuando hagamos mitigación. La plataforma de jerarquía de mitigación, si quieren pueden ir viendo qué hay ahí. Y estas otras son igual, páginas donde tenemos publicaciones para las líneas base social, la Fundación Tierra, las investigaciones de CIPCA y bibliotecas, la Biblioteca del Agua y otras bibliotecas en la web con temática ambiental. Les comentaba también que, bueno, basado en estos 3 libros ha sido desarrollado este método, el cual ha sido verificado por pares, ha sido publicado en la revista de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ahí tenemos el link. Ha sido expuesto igual en el Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del 2021, creo. Y también es revisado por pares por la CIP Bolivia. Entonces ahí tienen los accesos a las publicaciones. ¿Y qué más? No, este es el código de acceso, la página web. Y ahí están mis contactos para que me manden correspondencia o cualquier cosa. Ya, hasta ahí quedaremos y la siguiente clase ya vamos a hacer un ejemplo más focalizado. Hasta tal vez podemos participar un poco más. Entonces ahí quedaremos y si tienen dudas les atiendo.